Las secuelas de la pandemia no son solo sanitarias. Hemos llenado minutos, páginas y pantallas conversando con hombres y mujeres de la ciencia y la medicina sobre COVID, su prevención y lo que sucede con la salud de quienes atravesaron la enfermedad. Hoy vamos a hablar de ciencias sociales y de lo que quienes investigan en estas áreas están señalando sobre las otras urgencias que magnifica la pandemia: empleo, ingresos, educación, economía, género, sanidad, infancias, desigualdades y un largo etcétera. Como de costumbre, tendremos tiempo también para otros temas apasionantes. En Facultad de Química se trabaja para que nuestras cervezas artesanales accedan a mercados globales. En el CUDIM, lo más avanzado en tecnología se pone al servicio de nuestra salud. Y además, conversaremos con el uruguayo que quiso ir a la luna. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. En el primer programa de este ciclo de Sobre Ciencia en TV Ciudad, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi, hacía un anuncio, un adelanto. Lo recordamos. La pandemia no es únicamente un tema de los médicos, como claramente quedó demostrado con la participación de nuestros colegas virólogos moleculares desde el inicio. Y tampoco es un tema solo del área salud, con un criterio más amplio, porque también el área de la matemática, de los modelos, ingresó a la cancha. Y hay otras áreas que quizás vienen un poco más retrasadas en su participación, porque la emergencia sanitaria, la verdad que nos demandó el gran esfuerzo, pero ya se están empezando a gestar las iniciativas, y de hecho la Academia Nacional de Ciencias, y estoy dando una primicia, coordinada por nuestro académico Luis Bértola y también con la participación de CONICYT, Naciones Unidas y un conjunto de otras universidades y centros de investigación, se está lanzando una iniciativa que es conocimiento científico para comprender y atenuar los impactos socioeconómicos de la pandemia. De forma que ahora entran a la cancha además una cantidad de aportes desde las ciencias sociales y humanas que complementarán lo que de las áreas de la salud y de la matemática se han generado, con lo cual todo el sistema científico está movilizado y seguirá movilizado. Entran a la cancha, dijo Radi, y entraron. La Red de Investigación en Ciencias Sociales para enfrentar las secuelas de la pandemia, RICEP, tal como se la puede abreviar, viene trabajando desde muy temprano en este 2021, generando informes, estudios y documentos. Hoy tuvo una actividad, se desarrolló el seminario RICEP, Epidemia, Secuelas y Políticas. Sobre eso vamos a conversar, sobre algunos de los puntos destacados de esta actividad, con Luis Bértola, académico de número de la Academia Nacional de Ciencias, coordinador general de RICEP. Luis, bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Los agradecidos somos nosotros, Bértola. RICEP, como sacábamos la cuenta, no hace muchos meses que viene trabajando, pero ha generado un volumen de información, de documentación, de manual, de material de estudio importantísimo. Sí, digamos que RICEP como tal empieza a trabajar durante los primeros meses de este año 2021, pero las ciencias sociales estuvieron trabajando desde el inicio mismo de la pandemia de manera tal vez un poco más espontánea, tal vez de manera un poco más desarticulada, porque las ciencias sociales no tuvieron una demanda tan fuerte como tuvieron las ciencias médicas, la virología, todos estos campos que, bueno, inmediatamente fueron convocados. En el caso de las ciencias sociales, las respuestas fueron tal vez un poco más espontáneas, descoordinadas, fragmentadas,
y la idea de RISEP es justamente tratar de darle un impulso, mayor coordinación y mayor interacción. Y creo que, bueno, los resultados están a la vista. Hemos tenido la respuesta muy favorable, la verdad, hay que decirlo, de todas las universidades y centros de investigación del país que respondieron a la convocatoria, y los distintos investigadores a los que convocamos nos han dado un respaldo muy importante. Así que en ese sentido estamos satisfechos con los resultados, aunque esto recién empieza, ¿no? Claro, ahí está. Y me voy a permitir un destaque, Bertola. Usted lo decía, pero quiero que resaltarlo. Habló de todas las universidades acá. No hay una única afiliación. Realmente uno encuentra, incluso en el panel de expositores de esta tarde, que prácticamente todo el sistema académico de Uruguay está representado de una u otra manera por gente que está generando conocimientos. Sí, exactamente. Me alegro que destaques eso, porque es algo a lo que aspiramos claramente desde el inicio. Aquí están la Universidad de la República, por supuesto, pero están todas las universidades privadas, están todos los centros privados de investigación, y están, hay que decirlo también, muy distintas disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Hemos tratado de cubrir un espectro amplio y estamos tratando de seguir ampliándolo. No hemos podido desde el inicio abarcarlo todo, pero también desde el punto de vista de las ciencias humanas, desde la psicología social, desde los temas de la comunicación, cada vez más vamos a tratar de incursionar en esas otras áreas, aunque claro, tal vez las ciencias sociales más conocidas como la economía, la sociología, la ciencia política, el trabajo social, hayan tenido un cierto predominio en nuestros trabajos. Está bien. A ver, Bertola, si le parece un pequeño punteo de algunos de los temas que estuvieron en exposición hoy para que la gente también tenga claro por dónde han ido trabajando y qué han ido presentando. Había un capítulo muy interesante y me parece un insumo muy valioso en cuanto a la niñez y la adolescencia, pero incluso desde el periodo gestacional, ¿no? Bajo el título Educación, Salud y Socialización. Ahora, ¿se puede ver hoy cómo van a salir nuestros niños y adolescentes de la pandemia? Bueno, déjame plantear una cosa de entrada. Sí. Nosotros hoy estamos viendo que ojalá estamos controlando, aunque ya sabemos que en el resto del mundo hay muchas nuevas olas y pueden venir nuevas olas. Pero uno podría decir esto de la pandemia, la epidemia en el país, tal vez la podemos controlar en poco tiempo. Las secuelas económicos, sociales, si nosotros miramos los resultados de crisis anteriores, vemos que pueden tener un impacto a muy largo plazo. Pueden ser un periodo de más de 5 años y hasta 10 años en los que se noten las secuelas de estos impactos de crisis que se concentran en pocos meses, pero luego la salida es sumamente compleja. Entonces, es muy difícil saber a largo plazo hoy qué es lo que va a pasar con todo esto, y mucho de ello va a depender de las políticas. Pero lo que sí sabemos, como tú bien decías, que es notorio el impacto negativo que ha tenido la pandemia en todas las variables que se han estudiado, ¿no? Desde desempeños, digamos, resultados perinatales hasta primera infancia, hasta rendimiento ya en las instancias más formales, avanzadas de la educación. En todos esos campos se ha notado un impacto muy negativo, pero además es un impacto especialmente diferenciado porque, como es fácil suponer, el impacto fue mucho mayor en los sectores que están, los sectores más vulnerables económicamente, en niños de familias de menores ingresos. Y sabemos además que en Uruguay una proporción importante de los niños nacen y se crían en esos hogares más pobres. Tengamos en cuenta que a su vez la crisis
impactó mucho más fuerte justamente en esos hogares, que son los que no están cubiertos por el sistema, por las distintas formas del sistema formal de protección social. Entonces, para esos sectores, esto ha sido como una tormenta perfecta, ¿no? La crisis los ha golpeado en muy diversas dimensiones. Ahora, Bertola, usted lo mencionó al pasar, la atención perinatal, por ejemplo, esos sectores justamente son los que han tenido más problemas, incluso hasta para los controles de la gestación. Bueno, claro, porque el sistema, yo pido disculpas, yo no soy experto en esos temas, pero efectivamente digamos, la crisis ha tenido un impacto muy diverso en todo el funcionamiento del propio sistema de protección. Pero insisto que hay un impacto más indirecto por el hecho de que esas familias son desde muy diversos puntos de vista las más afectadas. ¿Se han podido cuantificar, a ver, de alguna manera muy parcial, somera, si se quiere, las afectaciones socioeconómicas de la pandemia, Bertola? El impacto socioeconómico, por ejemplo, en términos de pobreza, aquí estamos con un problema. La pandemia también impactó sobre las formas de medir, sobre la construcción de las estadísticas, porque las encuestas de hogares, que es el instrumento más importante que tenemos, no se pudieron hacer de la forma habitual. Entonces, todavía hay que tener mucha cautela. Pero hay investigadores, por ejemplo, Brum y de Rosa, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, que desarrollaron un modelo para predecir cuál va a ser el impacto en términos de pobreza de la crisis y de la caída del ingreso. Y estimaron que iba a haber un aumento del 35%, estoy hablando en números aproximados, del aumento de la pobreza. Y cuando ellos tomaron luego las estadísticas, ya eso lo hicieron antes de contar con estadísticas para los últimos semestres del año pasado, y cuando vieron los resultados reales, constataron que su modelo de predicción había funcionado muy bien. Lo único que la cifra que habían dado de aumento de la pobreza era menor, porque habían supuesto una caída del ingreso, del producto menor a la que efectivamente se había realizado. Pero lo que se podría decir es que durante el año pasado tuvimos un aumento del 35% de la pobreza debido a la pandemia. Lo cual genera obviamente una apertura de las desigualdades, un mayor nivel de desigualdad en un país que tenía una especie de orgullo en eso. Bueno, habíamos reducido mucho la desigualdad, aunque ya llevábamos varios años con las cifras bastante planchadas, pero aquí también, si nosotros queremos ser serios y rigurosos, no podemos decir mucho todavía sobre el tema de la desigualdad por el mismo motivo. Todavía no tenemos los datos de las encuestas de hogares, porque no es solo tener los datos crudos luego hay que procesarlos, hay que hacerles una serie de transformaciones para poder construir creíbles y comparables estadísticas de desigualdad, y esos datos todavía no han sido proporcionados por el INE. Y además aquí tenemos situaciones ambiguas. Por un lado, sabemos que hay sectores que estuvieron claramente damnificados durante la crisis, hemos estado hablando de ellos. Pero luego, también sabemos que la crisis impactó de manera muy desigual a distintos sectores económicos, ¿no? Entonces, esos sectores económicos contienen personas de distintos niveles de ingreso, de los distintos deciles de ingreso, de los distintos estratos de ingreso de la población. Entonces, como esto ha pegado de manera transversal, es muy difícil estimar cuál va a ser el resultado real con certeza en términos de la desigualdad global. Lo que sí sabemos es que claramente hay algunos sectores
que salieron muy mal parados de esta crisis, y eso está bastante identificado desde muchos puntos de vista. A esto hay que agregar que, digamos, el problema del teletrabajo, los cambios en el mercado laboral, impactan de manera muy particular en contra de aquellos sectores de menos educación, porque los sectores de menos educación son aquellos que en el mercado laboral cumplen tareas que son más fáciles de sustituir por mecanización, pero además más difíciles de transformar en teletrabajo, y por lo tanto, debido a las restricciones de movilidad, son los que más han sido afectados por las restricciones. Bértola, en el último minuto, y contándole a la gente que todo esto y todo lo que se ha generado está abierto al público en www.ricepui.org, todo se puede leer, pero le quiero preguntar para cerrar, tenemos que pensar a partir de esta situación, de aquí a futuro, en que recuperaremos, tendremos más empleos, tendremos necesidad de nuevas habilidades, o directamente hay gente que a partir de esto y de lo que usted describía va saliendo, va de salida del mercado laboral, y ya tenemos que empezar a discutir en otro tipo de redes de contención, por ejemplo, la renta básica universal. Yo creo que la renta básica universal no hay que pensarla como el ingreso que va a tener un montón de gente a la que le damos la despedida por siempre del mercado de trabajo. La renta básica universal debería ser pensada como un instrumento para favorecer lo que podríamos llamar el cambio estructural, para favorecer el desarrollo de nuevas actividades, para favorecer que la gente pueda moverse con más facilidad y que pueda dedicar tiempo a su formación profesional, a reestructurarse, a reinsertarse en el mercado de trabajo mediante procesos de desarrollo de nuevas habilidades que acompañen las transformaciones del mundo del trabajo. Entonces, la renta básica no es un seguro de desempleo de por vida. La renta básica debería ser una forma que facilite los procesos de reconversión laboral, de reestructuración del mercado laboral, del surgimiento de nuevas actividades, y entonces la renta básica universal debería ser un instrumento acompañado de políticas muy activas del mercado de trabajo, tanto desde el punto de vista de la formación profesional como desde el punto de vista de incentivos y estímulos al surgimiento y desarrollo de nuevos sectores productivos. Pero déjame robarte un minuto más, claro, abusando, porque a mí hay algo que yo quiero señalar con fuerza, y que es combatir una idea muy nociva que es, por ponerlo de manera cruda, por la falta de tiempo, decir que los científicos básicos, naturales, los médicos, producen conocimiento científico así irrefutable, mientras que los cientistas sociales producen ideología. Perdonen que lo ponga así, es extrema la visión. Pero yo lo que quiero señalar es que, por un lado, ninguna ciencia es totalmente neutral, y que tanto las elecciones del direccionamiento de la investigación y su utilización son sujetas a grandes debates y están sometidas también a relaciones de poder. Y por otra parte, las ciencias sociales, que obviamente también les pasa lo mismo, hay que reivindicar que las ciencias sociales son capaces de producir conocimiento basado en evidencia, como nos gusta decir hoy en día, y que sobre la base del conocimiento que generan las ciencias sociales, nosotros vivimos en una sociedad que adopta muchos criterios y muchos valores que surgen de esta generación de conocimiento, ya sea los índices de precios, los índices de pobreza, la medición del producto, y podría seguir con un montón de conceptos e indicadores que son los que nos permiten y en los que basamos nuestra vida social. Entonces, creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo por darle un lugar
destacado a las ciencias sociales como un ámbito de generación de conocimiento fáctico importante y que obviamente sobre esa base van a haber muchos debates, hay muchas miradas ideológicas, pero lo importante es que hay posibilidad de construir esas miradas sobre la base de criterios rigurosos de generación de información, desarrollo conceptual y demostración de distintos tipos de ideas. Me parece que es muy importante digamos, descartar a las ciencias sociales como productoras de mera ideología. Perdón por este abuso del tiempo. No, al revés, le agradecemos muchísimo este cierre porque realmente es algo que tenemos que incorporar todos y también en este espacio. Luis Bértola, coordinador general del RICEP, muchas gracias, volveremos a conversar más adelante. Muchísimas gracias a ti, a las órdenes, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de difundir la actividad. Hasta pronto. Hacemos aquí la primera pausa de Sobre Ciencia y como les contábamos al arranque, a la vuelta vamos a pasar y a conocer el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM, y vamos a hablar de cervezas artesanales. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. La cerveza artesanal es muy conocida por todos en nuestro país. Hay una serie de marcas que ya son casi tan distribuidas como las marcas comerciales, pero enfrentan algunos desafíos que se le plantean en su crecimiento. Por ejemplo, la vida útil. ¿Cuánto tiempo tiene que poder aguantar la calidad de un producto de este tipo cuando aspira, por ejemplo, a la exportación, a mercados externos que requieren traslados, que requieren incluso tiempos en góndola? Bueno, acá viene la ciencia a colaborar en esta búsqueda. Estuvo trabajando en eso Alexandra Perrone. Alexandra, buenas noches, bienvenida una vez más a Sobre Ciencia. ¿Cómo andás? Buenas noches, Gustavo, buenas noches para todos. Y así como decís, la ciencia detrás de la cerveza artesanal, algo tan lindo, tan común para toda la gente, ¿verdad? La cerveza artesanal, los productos nacionales. Y bueno, estuvimos yendo a Facultad de Química, estuvimos charlando con la doctora Karina Medina. Ella comenzó a trabajar en cerveza artesanal allí por el año 2015. Puntualmente estudió las levaduras nativas, una forma de hacer un diferencial nacional de las cervezas artesanales. Y bueno, como vos decías, comenzó un proyecto nuevo, financiado por la CSIC, de justamente estudiar la vida útil. Ella, hablando científicamente, le llama la inestabilidad microbiológica de la cerveza. Y bueno, justamente es la vida útil. Y como vos decías, se van a estudiar con las 5 fábricas de mayor venta de cerveza artesanal aquí en Uruguay. Muy bien, vemos la primera parte del informe entonces. Vemos la primera parte del informe que nos cuenta este proyecto. Mi nombre es Karina Medina, soy doctora en Ciencias Biológicas y trabajo en Facultad de Química, Universidad de la República. Actualmente tenemos un proyecto en ejecución que nos fue aprobado a finales del año pasado, que consiste en el estudio de la inestabilidad de las cervezas artesanales, ¿no? Es como un seguimiento de qué ocurre con la estabilidad de las cervezas desde el punto de vista físico-químico, aromático y sensorial, a medida que pasa el tiempo. Entonces la idea es tomar 5 marcas representativas del mercado de mayor consumo, ir haciendo estudios de lo que decíamos recién, ¿no? Parámetros físico-químicos básicos de control, microbiológicos, de aromas y sensoriales
al tiempo cero, es decir, ni bien está elaborada la cerveza, ni bien está bien fresca, digamos, a tiempo cero, a los 3 meses, a los 6 y a los 12 meses. La idea es tomar 5 marcas representativas del mercado que sean las más consumidas dentro de cervezas artesanales y como más representativas. Y la idea es trabajar con los 3 estilos más consumidos, que eso lo pudimos determinar de un proyecto anterior que tuvimos, que sabemos que son las cervezas, los estilos Blonde Ale, IPA y Stout, o bueno, cervezas negras, cervezas de esos estilos, ¿no? Que justamente vamos a trabajar con el foco en esas 3 porque son las que sabemos que son las más consumidas por los uruguayos. La cerveza, desde el punto de vista químico, es un producto muy rico en cuanto a compuestos. Tiene de todo, nos quedamos con que es una mezcla hidroalcohólica de alcohol y agua, pero a su vez tiene ácidos, tiene lúpulo, tiene polifenoles, tiene sustancias que generan amargor, astringencia, bueno, compuestos volátiles, por supuesto, que le dan el aroma. Entonces todo ese cóctel, toda esa matriz, siempre decimos eso, ¿no? Como que es una matriz alimentaria muy compleja. Entonces, desde el punto de vista de la estabilidad, también lo es. Una investigación de este tipo, Alexandra, termina redundando en beneficios económicos, ¿no? Si esto funciona, acá hay un grupo de gente que va a poder acceder a otros mercados. Y esto a veces no lo vemos, ¿no? Vemos un científico en un laboratorio y no pensamos en el otro lado, en la otra punta, en el producto final. Exactamente, nos decía Karina que no hay estudios científicos que puedan determinar la fecha de caducidad de las cervezas artesanales y que bueno, que es fundamental conocer el deterioro químico o microbiológico a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y justamente también para mantener la calidad del producto, que no haya pérdida de sabor, de color, de textura, y bueno, nos daba más detalles de este proyecto, lo vemos en el próximo informe. El objetivo de este proyecto es el estudio de la evolución de la cerveza a medida que pasa el tiempo. Es decir, el seguimiento en cuanto a su vida útil, al establecimiento de una fecha de caducidad, digamos. Lo que pasa actualmente es que los elaboradores ponen una fecha de caducidad que en general ronda los 3 meses, por poner algo. Pero en realidad no ha habido hasta el momento un estudio científico avalado, digamos, que diga, bueno, que esos 3 meses es la fecha de caducidad de ese producto. Entonces la idea es ir estudiando la evolución, qué pasa a medida que pasa el tiempo, y para ahí poder ir determinando si hay algún deterioro químico, algún deterioro microbiológico, que aparezca contaminación con bacterias lácticas, acéticas, levaduras salvajes. Qué pasa desde el punto de vista sensorial, que es lo más importante de todo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, esa cerveza cómo se percibe a nivel de sabor, de aroma, de textura. Entonces sería eso, ¿no? El estudio de la evolución en función del pasaje del tiempo. En general, lo que está reportado es que la cerveza está en su estado óptimo, ni bien se elabora. Una vez que sale de la cervecería, comienza lentamente, por supuesto, el proceso de deterioro o de comienzo de la inestabilidad. Me queda claro que eso que señalaba la doctora Medina, ¿no? De los 3 meses que se le coloca como fecha de vencimiento, no implica que la cerveza después sea no apta para el consumo, simplemente que no se puede garantizar de ninguna manera que lo que salga de esa lata tenga color, sabor, en fin, que sea el producto que se envasó, ¿no? Así es, Gustavo. Y otra cosa que nos contaba Karina era que ya hay algunos resultados en esta primera etapa, que ellos hicieron muestreos a tiempo cero, que es lo que les llama tiempo cero, es cuando la cerveza recién sale de la fábrica, cuando recién está embotellada, digamos. Encontraron que un 27% de las muestras presentaba cambios microbiológicos. Esto quiere decir justamente que con el paso del tiempo, bueno, el producto podría llegar a perder su sabor, su color. Entonces, bueno, ahora lo que van a estudiar, la próxima etapa, es justamente cuál es la relación de ese resultado con los protocolos de esterilización que hay en las fábricas de cerveza. Las fábricas de cerveza tienen 2 tipos de manera de extender la vida útil del producto, que son la pasteurización y la filtración. Bueno, ese es el próximo paso que van a ver, estos primeros resultados
qué concordancia tienen con esos protocolos. Y bueno, vamos a ver también ahora en detalle en la tercera parte del informe qué otros análisis van a hacer allí en Facultad de Química. Adelante con eso. Es un proyecto que tiene como muchas metodologías diferentes, ¿no? Porque va a tener determinaciones analíticas realizadas acá en este laboratorio de análisis químico, determinaciones microbiológicas, que las hacemos en condiciones de esterilidad en una cámara de flujo laminar. Va a tener análisis de compuestos volátiles, que la realizamos en un laboratorio de acá del área, en el laboratorio de aromas, donde bueno, lo que se va a hacer es extracción, concentración, cuantificación e identificación de los compuestos volátiles responsables de los aromas en la cerveza. Y para terminar tiene también un componente sensorial, ¿no? Que para eso vamos a reclutar de 6 a 8 jueces, que tenemos la suerte que Uruguay tiene jueces internacionales certificados por lo que es lo que se llama en la jerga cervecera la BJCP, que son jueces certificados, y entonces los vamos a convocar para que ellos hagan este estudio sensorial y que bueno, y que eso sea un estudio sensorial validado, ¿no? En el caso de aquellos industriales, aquellos elaboradores de cervezas que quieran exportar, el problema se complejiza aún más porque la exportación implica un largo viaje, ¿no? Donde van a estar sometidas, bueno, a movimientos, a luz, a aumentos de temperatura. Entonces todos esos factores conspiran más contra el hecho de que esa estabilidad sea por menos tiempo. En definitiva, lo que queremos es eso, es que la cerveza cuando llegue al consumidor llegue balanceada, con una calidad estable y aceptable, que haga que ese consumidor sea fiel a esa marca y le genere eso, ¿no? De que vuelva a la góndola o a la tienda especializada o al bar o al restaurante y vuelva a pedir esa marca que es la que le gusta, y no esto de la desconfianza que genera, la anterior me encantó pero esta era diferente, y bueno, porque eso muchas veces hace que cambie directamente de marca o incluso eventualmente hasta de estilo de cerveza, ¿no? Ahí está, Alexandra, ¿no? La recorrida por Facultad de Química, pero para hablar de cómo mejorar nuestras cervezas, ¿no? Sí, ahí decía Karina, ¿no? Empoderar al sector cervecero artesanal y darle herramientas para mejorar el producto. Muy bien, dale, nos vemos la semana que viene, Alexandra, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Y nosotros cambiamos totalmente de tema porque nos vamos a meter en la salud y nos vamos a meter en el diagnóstico de la salud y sobre todo en el uso de una herramienta muy compleja, de alta complejidad, de tecnología de avanzada realmente y que ha traído un cambio en determinados diagnósticos en nuestro país. Daniela Hirschfeld estuvo en el CUDIM, Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Daniela, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Gustavo, buenas noches a todos. Y sí, allí estuvimos en el CUDIM para conocer este centro que queda ahí en un lugar donde todo el mundo transita, enfrente al Estadio Centenario, atrás del Hospital de Clínicas, pero que quizás no todo el mundo conoce perfectamente a qué se dedica y qué ofrece a nivel médico. Es un centro que hace investigación, que hace tratamiento y que hace diagnóstico, sobre todo en 3 áreas: oncología, neurociencias y cardiología. Pero seguramente hay todavía preguntas que se puede hacer la gente con respecto a qué hace el CUDIM, ¿no? Exactamente, unas cuantas, y sobre todo, como dices tú, muchos montevideanos pasamos por ahí y solo vemos la fachada y bueno, y el resto tal vez ni eso, y sin embargo hay mucho ahí adentro. Exacto, bueno, vamos a hablar justamente de esas cosas que lo hacen único. Primero vamos a contar brevemente que el CUDIM es una institución pública no estatal que tiene un consejo honorario presidido por el ministro de Salud Pública, con un representante de la Agencia Nacional de Innovación y uno de la Facultad de Medicina, y tiene un director, el doctor Duarte, con el que vamos a hablar y nos va a contar. Pero antes de eso vamos a hablar de 2 cositas que lo hacen único. Y con cositas minimizarlo, pero es el PET, el famoso PET, que en realidad es un equipo que se llama tomografía por emisión de positrones,
que lo que hace es, visualizar el funcionamiento de órganos y tejidos. Para eso el paciente debe tomar de manera intravenosa una sustancia radioactiva, que es el que permite ver, como un marcador, permite ver ese funcionamiento y permite ver sobre todo funcionamientos de los órganos que antes no podían verse con otras técnicas. Ese es uno de los equipos. Y también está el resonador magnético 3 Tesla. También parecen nombres como robóticos, ¿no? Pero en realidad es un tipo de resonador, es otro tipo de imagenología médica, que en este caso utiliza el campo magnético también para medir el funcionamiento y en este caso no es invasivo. Entonces, bueno, también es una muy buena herramienta para diagnosticar. Y 3 Tesla, una curiosidad, tiene que ver con la intensidad del campo magnético. Y en este caso, la mayor intensidad, que es esta 3 Tesla, hace que sea la mejor resolución de imagen. O sea que es un equipo de avanzada para el diagnóstico de enfermedades de diferentes tipos. Bueno, no te voy a negar que me encendiste la curiosidad, así que avanzamos con el informe. Vamos a escuchar. Dale, dale. En el CUDIM trabajan 84 funcionarios que van desde el área de mantenimiento, limpieza, a las áreas específicas en sí de lo que esto representa, que es las áreas relativas a la medicina. Entonces hay un área médica, un área química, ¿verdad? Y un área de investigación. Al CUDIM lo hace único un estudio específico que se realiza acá, que es el estudio PET. Es la tomografía por emisión de positrones. Es el único centro en el país que desarrolla ese tipo de estudios. Además del PET, tenemos el único resonador 3 Tesla que hay en el país. Es un resonador de alta definición, donde permite realmente diagnósticos muy precisos para determinadas patologías. El CUDIM pretendemos que sea para todo el mundo. Pacientes de salud pública de ACE, pacientes privados, o sea de las mutualistas, y también privados. Es esa la forma en que trabaja el CUDIM. Para realizarse un estudio en el CUDIM es preciso la indicación médica del estudio. Si bien en el CUDIM los dos estudios básicos que hay son el PET-CT y la resonancia nuclear magnética, en lo que tiene que ver fundamentalmente relacionado con la investigación que acá se desarrolla mucho, es todo aquello que tiene que ver con la parte neurológica, sobre todo en el área de Alzheimer y también en el área de los tumores de próstata. Una de las cosas que nosotros encontramos cuando asumimos la dirección del centro fue que había una desigualdad en lo que tenía que ver con la capital, con Montevideo y el interior. En el año 19, los estudios PET-CT que se hicieron en el CUDIM, un 73% más o menos correspondieron solamente a Montevideo. Y el resto, el 27 y algo, correspondió a el interior todo del país. Y esto hay una clara referencia que capaz que es a desinformación o a falta de información nuestra, de que el CUDIM llegue a todos los rincones del país. Y además, es interesante esto, del 20 y algo, 27% que corresponde al interior del país, solamente un 3.6 corresponde a ACE, corresponde a la salud pública. Entonces tenemos que apuntar a eso, a brindarle también el servicio a esa gente, porque es una joyita que tiene el país, es una inversión muy pero muy grande en tecnología médica.
Habrá que explorar, Daniela, cuáles son las razones, ¿no?, por las que se da esta disparidad en el acceso, si es por un tema de diagnóstico, ¿no?, de que los profesionales de un área y de la otra lo usan distinto, o si se trata de que, bueno, como decías vos, ¿no?, pasamos por la puerta los montevideanos, pero para una persona del interior puede implicar un traslado, ¿no?, movimiento de familiares y demás que también lo aleja, ¿no? Exactamente. Bueno, un poco el doctor Pablo Duarte lo teorizaba un poco cómo, por qué era que al interior, sobre todo los médicos del interior, quizás no tenían la información suficiente como para utilizar estas herramientas tan únicas en el país para el tratamiento de pacientes del interior. Por eso el doctor, bueno, decía que estaba subexplotado el CUDIM y alentaba justamente a conocer más las oportunidades. Y para eso justamente tenemos la segunda parte de este informe. Recordamos lo que dijimos hace un ratito, el CUDIM investiga, hace tratamiento y diagnóstico en 3 áreas y obviamente en sus subáreas, ¿no? En oncología, neurociencia y cardiología. Y para contar un poquito de en qué trabajan en estas áreas, hablamos con el doctor Juan Pablo Gambini, que es el director médico adjunto del CUDIM, y bueno, él nos va a contar un poquito de en qué trabajan las personas que forman parte del CUDIM. Genial, genial. Entramos en esto entonces, en esta parte del informe. En el CUDIM desarrollamos investigación en 2 grandes áreas. Un área preclínica, donde se llevan adelante todos los estudios de laboratorio para hacer posible el uso en humanos, y una actividad clínica donde se atienden los pacientes. Con respecto a la actividad clínica, cabe destacar que podemos encontrar 3 grandes áreas. Una gran actividad en el desarrollo de la investigación en oncología, así como en neurología y en el sistema cardiovascular. En el CUDIM desarrollamos imagenología molecular con tecnología de última generación. Desarrollamos estudios PET-CT y PET-resonancia. Estos estudios posibilitan un mejor diagnóstico oncológico de los pacientes y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de llevar a un tratamiento de estos pacientes. Es tratamiento de avanzada que se encuentra disponible en el CUDIM. Hemos llevado adelante estudios teragnósticos, lo que posibilitan situar al CUDIM en la delantera de la imagenología molecular. Teragnósticos es diagnóstico y terapia usando un mismo trazador. Entonces nosotros podemos llevar adelante una medicina personalizada. Según la captación en ese paciente en particular, nosotros vamos a poder asociarle un tratamiento específico al paciente. Entonces, hay una relación directa entre lo que es el diagnóstico y según lo que veamos, va a ser el tratamiento que va a ir por el mismo lado, al mismo sitio donde se encuentran las lesiones y dejando sano el resto de los tejidos que no lo expresan. En el CUDIM desarrollamos agentes diagnósticos que son capaces de diagnosticar con alta precisión el cáncer de próstata. También tenemos el diagnóstico de tumores neuroendocrinos y el estudio más solicitado es el estudio con 18 FDG, la glucosa marcada. Este es el estudio que se hace de rutina más del 90% de los pacientes y nosotros vamos a encontrar casos de pacientes con cáncer de mama, melanoma, linfoma. Todos estos pacientes se van a beneficiar de los estudios de PET-CT. En la realización de los estudios PET con FDG, con la glucosa marcada con flúor 18, lo que se realiza es la inyección del trazador vía venosa al paciente. Esta sustancia se distribuye por todo el cuerpo y luego de 1 hora el paciente pasa a hacerse imágenes. Cuando nosotros realizamos imágenes, nosotros observamos la distribución de esa glucosa marcada y nosotros vamos a observar la distribución normal de dicho trazador, que es a nivel de hígado, riñones, vías urinarias, vejiga, cerebro, glándulas salivales. Todos estos son distribuciones normales, captaciones normales, que no nos hacen pensar de que hay enfermedad. Sin embargo, cuando hay un tumor, los tumores tienen mayor avidez de consumo de glucosa. Entonces nosotros vamos a poder observar la captación de los tumores
que resalta con respecto al resto de los tejidos. Y de esta forma nosotros lo vamos a poder identificar. Valioso, interesante y necesario, Daniela, ¿no? Y una gran herramienta, una gran institución para la salud pública. Así que, bueno, ojalá se conozca un poco más y se pueda explotar en todo su potencial. Sí, seguro no va a ser la última vez que conozcamos el CUDIM por dentro y las actividades que allí realizan, ¿no? Sí, aparte hay todo un componente de investigación, ¿no?, en el desarrollo de trazadores y demás que prácticamente hoy no lo mencionamos y que es apasionante también. Exacto, ya lo vamos a conocer. Bien, bien, de bien. Dale, Daniela, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muy bien, nosotros hacemos una nueva pausa, la última de Sobre Ciencia, y antes de conversar, como les decíamos en el arranque, con el uruguayo que quiso ir a la Luna, les recordamos nuestras vías de contacto. Ustedes ya saben toda la información que nos quieren hacer llegar. Invitamos e incentivamos incluso a los investigadores, a la gente que está generando conocimiento, a que se comunique a través del correo electrónico que tenemos allí en pantalla, y por supuesto a todo el mundo, nuestras redes sociales, nuestros canales, nuestras vías de presencia en lo que es, bueno, en el universo online, donde pueden acceder a otros contenidos, en algún caso también a resúmenes de texto y por supuesto a diversos tramos de lo que fueron los distintos programas. Hoy es el programa 20 de Sobre Ciencia. Nos vemos en un ratito a la vuelta de la pausa. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. La Luna hoy es una excusa aquí en Sobre Ciencia. Nos va a permitir abrir el espacio para presentarles a alguien que está bien, fue, como dijimos en el bloque anterior, ¿no? Fue el uruguayo que quiso ir a la Luna, pero hay muchísimo para compartir en cuanto a otros proyectos. Es aficionado a la astronomía, es fotógrafo y bueno, nos da mucho gusto darle la bienvenida y recibir aquí en Sobre Ciencia a Federico Bouvier, Federico Fefo, para todo el mundo. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, un placer. El placer es nuestro. Empecé por lo de la Luna porque de alguna manera fue el gancho por el que llegamos a esta entrevista. Estuviste participando de una experiencia que te dejó a las puertas de, bueno, pensar realmente en viajar al satélite natural de la Tierra. Exacto, sí, fue una convocatoria de un japonés que quería llevar a 8 artistas, que quiere llevar a 8 artistas a viajar alrededor de la Luna en 2023. Y bueno, me postulé, empecé a pasar de etapas, me emocioné, lo publiqué en las redes sociales y bueno, se generó como una especie de expectativa, ¿no? de qué podía pasar si viajaba a la Luna. Y bueno, lamentablemente no seguí pasando de etapas, ya se comunicó que estos 8 artistas, ya hay varios que están para definir por la final de cuáles van a ser que van. Y bueno, un poco se pinchó ese sueño, como vos decías, pero la verdad que fue re linda experiencia porque recibí como un montón de apoyo y mucha gente alentándome, como queriendo que yo sea uno de los elegidos, así que estuvo muy bueno. Está bien, y vuelvo a decir, ¿no? Lo que más rescato para nosotros de esa experiencia es que de alguna manera nos permitió asomarnos a muchas de las cosas que haces, ¿no? Porque fotógrafo, artista, astrónomo aficionado, y todo esto se plasma en algunas imágenes como por ejemplo las que tenemos acá de fondo en este momento. Exacto, sí, la fotografía y en especial la fotografía de cielo nocturno es a lo que estoy dedicado y bueno, a raíz de esto un poco también las ganas de postularme para ese proyecto de viajar a la Luna y entre otros proyectos como por ahí les estuve contando antes sobre Mirar las Estrellas, que es un proyecto que estoy llevando a cabo ahora actualmente en Uruguay. Contanos, justamente queríamos llegar hasta ahí, contanos un poquito más. Por empezar hay una web, ¿no? Miralasestrellas.com. Sí, se trata de un proyecto que empecé, bueno, a imaginarlo hace un par de años, cuando recién empecé con el tema de la astrofotografía. Unos años atrás no había información disponible en Uruguay sobre cuáles eran los mejores lugares, los lugares más oscuros para hacer astrofotografía y para ver el cielo.
y con el tiempo fui como queriendo empezar a indagar cuáles eran esos sitios, a escribir información, a hacerla pública, y así fue como nació Miradas Estrellas, que bueno, es un proyecto apoyado por el Ministerio de Educación y Cultura, con el cual exploro, documento y difundo los mejores lugares para ver el cielo en Uruguay. Sin dudas que eso que hace un par de años atrás yo buscaba, que era información sobre esos sitios, lo veo plasmado ahora en el sitio web Mirar las Estrellas y digo, si hubiese tenido esta herramienta antes, hubiese sido más fácil empezar en el mundo de, no solo de la astrofotografía, sino de la observación del cielo, ¿no? Claro. Hay muchos interesados en Uruguay en la astronomía y la observación del cielo, y bueno, mi deseo es que esta herramienta pueda ayudarlos a encontrar esos sitios. Hay países y lugares en el mundo que practican directamente el turismo astronómico en una escala menor. Esta es una herramienta para eso. Sí, es como un comienzo previo, me parece, a lo que es el astroturismo en Uruguay, que sin duda es algo que ya se está empezando a trabajar. Los ministerios ya están pensando en cómo empezar a desarrollar este tipo de turismo en Uruguay, que si bien no es un país ideal porque digamos que el 60% de los días está nublado, pero sí tenemos condiciones paisajísticas y de cielos oscuros que, si se dan las condiciones climáticas, son lugares excelentes para ver las estrellas. Fefo, vos estás en Colonia. Sí, estoy en Colonia del Sacramento. Ahí está, en la ciudad capital. Cerca, en el departamento de Colonia o cerca, danos 2 tips. 2 lugares en los que valga la... Cerca. Sí. Si querés llegar rápido a un lugar, puede ser las Barrancas de San Pedro. No sé si conocés las Barrancas de San Pedro, que es un sitio arqueológico donde hay fósiles y una barranca bastante alta, como de 10 metros. Eso es por la ruta 21, saliendo de Colonia. Y si querés manejar un poco más, las Sierras de Mahoma, que técnicamente están entre el límite entre San José y Colonia, y es un paisaje muy poco conocido en Uruguay, que, bueno, al menos yo no lo conocía tanto, capaz que hay mucha gente que sí, pero es un lugar que está cerca y tiene cualidades de cielos oscuros, y la verdad que es un paisaje increíble. No conozco las Barrancas de San Pedro, sí la Sierra de Mahoma de día. Ahora, bueno, el desafío es ir de noche. Son un predio privado, ¿no? ¿O se puede llegar, se puede entrar a pasar la noche? Sí, es un predio privado, o sea, está protegido, pero cuenta con lugar para quedarse. Incluso si uno no se queda en las instalaciones de ese lugar, puede solicitar un permiso, y si se queda en otro lugar, por ejemplo, puede ir de noche. Solo coordinándolo previamente con los encargados puede ingresar al parque. Y a cuidado de cada uno, ¿no? De tener los recaudos mínimos para no perderse, porque es un lugar grande y bueno, claro, todo eso. Está bien. Obviamente que lo que estamos viendo de tu trabajo justamente es trabajo profesional. Sin embargo, uno puede como aficionado asomarse a intentar conseguir su mejor foto de un cielo nocturno. ¿Con qué hay que tener? Hay que tener una muy buena cámara, paciencia. ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es el pique para que quiera decir, mirá la foto que saqué? Sí, mencionaste el punto clave, que es la paciencia, y si uno no la tiene, más vale empiece con la astrofotografía, porque va a desarrollar esa cualidad. Sí, una buena cámara ayuda en un comienzo, ¿no? A hacer fotos buenas rápido, pero cualquiera con cualquier cámara, incluso con hasta celulares hoy en día que tienen la capacidad de recolectar luz, se puede hacer astrofotografía. Lo que hay que buscar es que esos dispositivos, ya sea un celular como una cámara, tengan la capacidad de fotografiar en modo manual para conseguir largas exposiciones, y de esa manera se revela la luz débil, ¿no? del cielo, que a simple vista no es tan notoria como se ven las fotos, ¿no? Las fotos son a veces de 30 segundos, de 1 minuto, y en todo ese tiempo logramos revelar detalles del cielo que a simple vista están ocultos. ¿Y necesariamente un trípode? Sí, por supuesto. Claro. Cuando hablamos de larga exposición, lo que hacemos es dejar la cámara fija en un trípode y dejar que la luz entre. ¿En qué momento empezaste a sacar fotos para arriba? Bueno, en realidad no fue un momento que me acuerde, a partir de acá, pero fue más bien como una transición. La astronomía fue algo que siempre me gustó desde chico. Bueno, creo que a la mayoría de los niños les gusta la astronomía, ¿no? Pero a los 18 más o menos, cuando era adolescente o cuando estaba terminando la adolescencia, encontré en la casa de mis abuelos telescopios, catalejos y binoculares que eran de mi abuelo, que los había dejado guardados.
un abuelo que no conocí, falleció antes de que yo naciera, pero era astrónomo aficionado, era óptico, que tiene una relación con la fotografía, era artista, pintaba también. Y bueno, gracias a él yo me introduje en el mundo de la astronomía, de la observación del cielo, y creo que fue ese hecho puntual, el haber encontrado estas herramientas, lo que me hizo querer mirar más el cielo y eventualmente, cuando después tuve una cámara, empezar a fotografiar. Está bien. Fefobouvier.com es tu página personal, repito, la de miralasestrellas.com. Te agradecemos muchísimo esta charla, seguiremos disfrutando de estas fotos y bueno, y a invitar a que todos se animen, ¿no?, a recorrer estos lugares y a disfrutar del cielo. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos y buenas noches. Nosotros cerramos Sobre Ciencia, obviamente que los invitamos para que nos acompañen la semana próxima. Gracias por estar ahí, muy buenas noches.